Romanos 8:28. Esta escritura dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si ustedes recuerdan, hoy hace 8 días estuvimos enseñando que el anhelo ardiente de la creación es aguardar ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. Y pasamos de ahí a leer primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, que algunos de ustedes recuerdan, y dice: amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, hablando de Jesús, se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él. Entonces lo que tenemos que entender para ir cerrando ya este capítulo de Romanos es que cuando Dios creó el universo, Dios tenía un propósito en su mente, tenía un propósito en su corazón. ¿Cuál era el propósito del Señor? Hay que leerlo en Génesis para entenderlo. La Biblia dice que hubo un consejo entre la Trinidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu de Dios se reunieron y dijeron: vamos a hacer una criatura que sea semejante a nosotros, que tenga nuestra imagen. Va a ser diferente a los ángeles, a los querubines, a los serafines, va a ser diferente a los animales, va a ser diferente a todo lo que existe, y la diferencia la va a marcar el hecho de que estas criaturas que vamos a hacer van a tener nuestra imagen, van a ser semejantes a nosotros, y a ellos les vamos a dar la orden de que crezcan, se reproduzcan, se multipliquen y llenen el universo entero con personas santas, con personas inteligentes, con personas poderosas, con personas que tengan la imagen nuestra. Dios está tan complacido con Él mismo, con su perfección, que decidió reproducirse. Y la forma de reproducirse de Dios fue crear al ser humano. El ser humano es la imagen de Dios. Todos sabemos que el pecado y Adán y la culebra y toda la historia que pasó, y entonces lo que vemos hoy en día es que del propósito de Dios aparentemente no queda nada, porque el planeta sí está lleno de gente, pero de gente que no se parece al Señor en nada. De gente llena de odio, de gente llena de amargura, de gente llena de violencia, de gente llena de pecado, de gente enferma, de gente desesperada. Eso no era el plan de Dios. Y mucha gente cuando ve la situación del mundo dice: pero si Dios existe, ¿cómo va a hacer que Dios exista y que sea bueno y que permita tanto dolor y tanto sufrimiento? ¿Qué hace Dios? Hermano, Dios está trabajando despacio, pero está trabajando. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios está trabajando. ¿Para qué está trabajando Dios? Para cumplir su propósito eterno. Yo quiero que usted entienda una verdad esta mañana, y la verdad es esta: los propósitos de Dios nunca se quedan sin cumplir. Lo que Dios se propone, eso lo lleva a cabo. No hay nadie que se le pueda resistir. Y Dios se propuso hace miles o millones de años que Él iba a llenar este planeta con gente que tuviera la imagen y semejanza de Él. Entonces, ¿cuál es el remedio de Dios para el pecado del hombre? Dios toma forma ¿de qué? De hombre, se hace hombre y viene a este planeta, al planeta donde los hombres fueron derrotados, al planeta donde los hombres han fracasado, y aquí vive una vida perfecta, muere, resucita, es ascendido al cielo lleno de gloria. Y entonces el apóstol Juan nos da una clave. La clave que Juan nos da es esta: todavía no se ha manifestado ¿qué? Lo que hemos de ser, pero sabemos esto, que cuando Él se manifieste, seremos ¿cómo? Semejantes ¿a quién? A Jesús glorificado. Seremos semejantes. No va a haber una diferencia de grado, de cualidad. Tendremos la semejanza de Dios. Y ese era el propósito de Dios en Génesis. ¿Se acuerda? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a ¿qué? A nuestra semejanza. Lo que va a hacer la venida de Cristo simplemente es cumplir el propósito eterno de Dios. Dios no está inventando nada nuevo, ya esto lo tenía planeado desde antes. Ahora, por eso, entendiendo esto, vamos a leer Romanos 8:29. Oiga lo que dice esta escritura: porque a los que antes conoció, también ¿qué? También los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Por favor, lea esto. No solo para ir al cielo. Dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos ¿qué? Para que fuesen hechos
conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se da cuenta otra vez la palabra imagen? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Voy a decirle un secreto. ¿Sabe por qué Dios odia tanto los ídolos y las estampitas y las estatuas y las esculturas? Toda esa gente que trata de hacer imágenes de cómo es el Padre y cómo es el Hijo. Porque la única imagen que Dios acepta de Él, ¿sabe quién es? Somos nosotros mismos. Esa es la única imagen que Dios permite. Usted quiere hacer una imagen para Dios, viva como Dios quiere. Adórele a Él, sírvale a Él, viva para Él, obedezca la palabra, parezcase a Jesús. Y esa es la imagen de Dios. Jesús es la imagen perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús hacía la voluntad perfecta del Padre. Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces un hombre, un ser humano, una mujer, ¿sí pueden reflejar la imagen de Dios o no? Claro, Jesús ya lo hizo. Él vino a este planeta a demostrar que sí se podía. Y la Biblia dice que cuando Él venga lleno de poder y lleno de gloria con los ángeles del Padre, se va a manifestar lo que hay dentro de ustedes, la nueva criatura, el hombre nuevo que hay dentro de ustedes. Y entonces seremos semejantes a como Él es. El Padre lo predestinó a usted desde antes de la fundación del mundo para que usted fuera hecho conforme a la imagen del Señor Jesucristo. ¿No le parece maravilloso? Ese es el plan de Dios para usted. Y esa imagen está creciendo dentro de usted. Esa es la nueva criatura, ese es el hombre nuevo. Eso es lo que Pablo ha estado enseñando en todo Romanos capítulo 8. Recuerde que en el capítulo 7 él encontró una ley que le llamó la ley del pecado y de la muerte, que le impedía manifestar la vida de Dios. Pero en el capítulo 8 a él le es revelada otra ley que se llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esta ley hace que el hombre interior crezca, que el hombre nuevo aumente, que se cumpla lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo vengo. Ese es el problema para todos nosotros, esa es la meta. ¿Cuál es la meta de Dios para su vida y para mi vida? La misma, que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Que cada año haya más de Jesús en mí y menos de Yamil. Que cada año haya más del Señor en su vida y menos de usted mismo. Ahora, ese proceso nunca se va a terminar aquí en la tierra. ¿Cuándo se va a manifestar el 100% de lo que nosotros somos llamados a hacer? Primera de Juan 3:2 dice, sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, entonces se va a manifestar lo que hay en nosotros. Esto está claro, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a seguir entonces. Estoy en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para que Él sea el qué? Para que Él sea Él. ¿Qué quiere decir la palabra primogénito? Quiere decir el primero de una serie, el primero engendrado. Primo es primero y genus es engendrado, el primogénito. Ahora, por favor, póngame atención. Cuando usted lee Juan 3:16, todavía nadie ha nacido de nuevo. Cuando usted lee Juan 3:16, todavía nadie ha sido engendrado por el Espíritu Santo de Dios. El planeta entero está en pecado. Dios ve la condición del planeta y entonces Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note que cuando Juan 3:16 dice que el Padre ve la condición de pecado, de oscuridad y de tinieblas del mundo, se compadece, su corazón se estremece y el Padre da a su Hijo ¿qué? ¿Qué quiere decir unigénito? Uni es único, uno, y genos engendrado. Quiere decir que en el momento, por favor, póngame atención, en que Jesús viene a este planeta a vivir aquí, a predicar aquí, a enseñar aquí, a sanar, a libertar, a morir por nosotros y a resucitar aquí. Cuando Jesús viene a este planeta, Él es el ¿qué? El Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Que solo tiene un hijo, el Padre. Mientras Jesús caminó por esta tierra, ¿sabe cuántos hijos tenía su papá celestial? Uno, nada más. Podía mirar sobre millones de personas y todas eran criaturas suyas, pero hijo solamente reconocía uno. De hecho, el día del bautismo, en el río Jordán, se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre no dijo: este es uno de mis hijos, dijo: este es mi hijo, el único. Pero después de que Jesús muere en la cruz y derrama su sangre, resucita, ocurre un milagro, man.
Un milagro tan grande que nosotros todavía no lo hemos asimilado. El Padre deja de tener al Hijo unigénito. Jesús deja de ser el unigénito del Padre y se convierte en el primogénito de muchos hermanos. ¿Sabe qué significa eso? En Juan 3:16 el Espíritu Santo dice que Jesús es el unigénito, pero en Romanos 8 el Espíritu Santo toma al apóstol Pablo y no lo deja usar la palabra unigénito hablando del Señor Jesús, sino que dice que Jesús se convierte en el primogénito de muchos hermanos. O sea, ahora usted pertenece a una nueva familia, a la familia del Padre Celestial, a la familia de Dios. Usted ya pasó de ser un Homo sapiens común y corriente. Ya usted es mucho más que un gorila evolucionado. Ahora entró a ser un género nuevo, una raza distinta, algo que antes no había en el universo. Antes en todo el universo había un hijo de Dios, pero ahora hay el primogénito y detrás de él hay ¿cuántos? Millones de hermanos. Eso es lo que nosotros somos. Entonces cuando nos saludamos y le decimos a alguien, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Dios te bendiga. Estamos diciendo algo maravilloso. Usted no es nada mío en la carne. El hombre viejo mío con el hombre viejo suyo tal vez ni siquiera se aman ni se gustan, pero el hombre nuevo que hay en mí y el hombre nuevo, la mujer nueva que hay en usted, pertenecen a la misma familia del Padre, han sido engendrados por el mismo que engendró al Señor Jesucristo, y entonces podemos reconocer esa presencia de Dios en el otro. Y cuando le decimos hermano o hermana a alguien, estamos dando mucho más que un saludo de cortesía. Lo que estamos es reconociendo que hemos sido engendrados por el mismo Padre. ¿No le parece maravilloso? Entonces tenemos hermanos chinos, hermanos negros, hermanos altos, hermanos bajos, hermanos. Tenemos diferencias de criterios, diferencias de opinión. A mí me gustan unas canciones que a usted no le gustan. Yo me he visto de una forma que usted piensa que no es apropiada para un pastor, que yo debería ir con saco y corbata. Podemos diferir en muchas cosas, pero lo que es importante en el hombre interior, en la mujer interior, hermano, somos engendrados del mismo Padre, tenemos una sola fe, tenemos un solo espíritu, tenemos una sola esperanza. Eso es lo maravilloso de la vida cristiana. Hace un chorrazal de años, como 15 a 18 años, Dios me dio la oportunidad de ir a un evento cristiano, el evento más grande que se ha hecho en la historia de este planeta a nivel de cristianos. De hecho, las Naciones Unidas dicen que es el evento que ha reunido gente de más naciones diferentes. Ni las Naciones Unidas han reunido la cantidad de gente que se reunió. Fue un evento organizado por Billy Graham en Ámsterdam, Holanda. Hermano, era una experiencia celestial. Habíamos, no sé, tal vez unas 8,000 o 10,000 personas. Y todos eran predicadores. Pero lo interesante, hermano, es que usted iba a adorar a Dios y había predicadores que los habían sacado de las selvas del África ecuatorial, hermano, pigmeos de 1 metro, no sé, 1,45 metros, 1 metro, unas cositas así, hermano. Había aborígenes australianos, de esos que se cortan la cara con piedras afiladas y le hacen unas cicatrices horribles. Había predicadores que eran esquimales. El gobierno de Rusia dio permiso por primera vez para que salieran predicadores rusos de la clandestinidad y fueran a Ámsterdam, hermano. Había negros, había chinos, había rusos, esquimales, lo que usted quiera imaginarse. Y todos hablábamos lenguas diferentes, hermano. Había los predicadores de la India usaban enaguas. Yo nunca había visto, con traje, saco, corbata, hermano, y con unas enaguas por aquí, y unas patas todas feas y torcidas y peludas. Y en la cultura de ellos andan del brazo. Era una cosa. Había patriarcas de la iglesia griega, hermano, señores de 80, 90 años con una barba por aquí. Había teólogos con una cabezota como este tamaño, hermano, que hablaban 15, 20, 30 idiomas. Había tipos que de malas hablaban el dialecto de ellas. Había predicadores indígenas del Amazonas, de todas las tribus. Era una cosa espectacular. No teníamos nada en común. Unos se vestían de una forma, otros de otra. Unos eran de un color, otros de otra. Pero en el momento en que nos reuníamos y empezaba la adoración, hermano, aquella cosa empezaba, se convertía en una sucursal del cielo, hermano. Usted veía a la gente cayendo, postrados delante de Dios, orando, hermano, adorando a Dios en lenguas, se olvidaban los idiomas, pigmeos así de 1,40 metros abrazados con unos tontones de 2,10 metros, hermano, apenas les llegaban como a las rodillas. Chinos abrazando a negros, indios, era una cosa espectacular, hermano, no había idiomas, no había barrera, y había periodistas de todo el mundo y nadie se explicaba cómo es eso. Como personas tan diferentes, con culturas, con lenguas, con formas de adorar a Dios tan distintas. Lo que ellos no pueden entender es esto, hermano, que el hombre interior que hay dentro de cada uno de ellos ha sido engendrado por el mismo Padre. Y entonces lo que ocurre en la adoración, lo que ocurre en la comunión de la iglesia, cuando la Biblia dice que tenemos que amarnos unos a otros, no es que todos estemos de acuerdo. Podemos discutir, podemos tener diferencias. La Biblia habla de la unidad del Espíritu. Una cosa es la unidad del Espíritu y otra cosa es la uniformidad. Dios quiere unidad, no uniformidad.
Yo pienso de alguna forma, usted piensa de otras. A mí me gustan unas cosas, a usted le gustan otras. Eso no nos separa, eso nos distingue, nos hace ser individuos. Pero en lo básico, en lo interno, hermano, hay una atracción. ¿Sabe cuál es la primera señal de que uno está convertido de verdad? ¿Quiere que se la diga? Hermano, uno se enamora de la iglesia. ¿Y sabe cuál es la primera señal de que el diablo está a punto de llevárselo a usted? De que empieza a buscar pretextos para no congregarse. Estoy muy cansado, tengo trabajo, vamos a quedar, vamos a descansar. Dios conoce mi corazón, aquí en la casa también puedo orar. Cuando usted está enamorado, no necesita ningún pretexto para ir a marcar, ¿no es cierto? Y está cansado o cansada, pero usted saca el ratico. Cuando uno se convierte es igual, uno quiere convertirse en un ratón de sacristía, hermano. Uno decía, nosotros cuando la iglesia empezó teníamos 9 cultos a la semana. 9 cultos, aquí hay muchos que no me dejan mentir. Teníamos cultos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 2 el sábado y 2 el domingo. Y como si fuera poco, teníamos cuartos abajo en el templo, hermano. Y había gente que dormía ahí porque no querían irse para la casa, de tan bonito que era estar en la iglesia. La primer señal de que uno está convertido, de que ha sido engendrado por Dios, es esta. La Biblia dice que el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y la primera señal de que uno anda mal es que empieza a buscarle pelos en la sopa a todos los hermanos. Fulano tiene aquel, el otro es aquel, la música no me gustó, el sonido estaba mal, el predicador anda mal con Dios, aquella hermana no me gusta como danza, aquel brinca muy feo, el otro grita de una... En el momento en que nos ponemos en eso, hermano, ya es una señal de alarma. No es que hemos perdido la salvación, es que el Espíritu Santo nos está avisando, tenga cuidado. Porque si usted no puede estar cómodo con los de su mismo género, ¿con quiénes va a estar cómodo? Y luego se da cuenta que empieza a disfrutar más la compañía de los inconversos que la de los creyentes, hermano. Y ya eso es la segunda señal. Cuando usted se convirtió a Cristo, cuando el Espíritu Santo lo hizo nacer de nuevo, usted dejó de ser un hombre y una mujer común y corriente y se convirtió en alguien extraordinario. Se convirtió en miembro de la familia de Dios. Y lo normal, hermano, lo normal es que si usted pone 50 cebras aquí, 50 pingüinos aquí, y coge un pingüino y lo pasa con las 50 cebras, ¿sabe qué va a hacer el pingüino a los 5 minutos? ¿Ah? Vuelve a ver para arriba y dice, qué raro, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y ve para el lado y dice, pero aquellos son los míos. Y el pingüino, que no es muy vivo, se pasa para acá. Y si usted coge la cebra y la pone con los 50 pingüinos, y la cebra se queda viendo, ¿y quién son este montón de enanos? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Me voy antes de que me le pare encima alguno. Y la cebra se va para el otro lado. ¿Por qué? Porque en sus genes, hermano, en su cerebrito, en sus instintos, está que cada uno busca agruparse con los de su especie. Cuando alguien que dice que es cristiano, hermano, cuando alguien que es pingüino, usted lo ve entre la cebra, ¿sabe qué va a pasar? Va a terminar pateado y rayado y hecho una desgracia, hermano. ¿O no? Es una metáfora no muy espiritual, hermano, pero más o menos para explicar qué es lo que pasa. Usted tiene algo dentro de usted. Usted fue predestinado, fue programado para la gloria. Fue programado para ser parte de la familia de Dios. Y ahora, aparte de que usted tiene un Padre Celestial, tiene un hermano mayor que se llama Jesucristo. ¿Qué le parece? Yo nunca tuve hermanos, entonces no sé lo que es esa experiencia. Yo crecí, yo era el mayor de la familia y crecí con 3 hermanas. Pero debe ser lindo tener un hermano mayor. Y ojalá que sea bien grande y fuerte y malo. Y cuando usted está chiquillo y alguien le hace algo y usted sale llorando, te dice, espere, le voy a decir a mi hermano. Y usted va y le cuenta y entra King Kong en acción y dice, a ver, ¿qué es la cosa? ¿Qué es el problema con mi hermanito? Pues hermano, eso es exactamente el cuadro nuestro. Usted tiene un hermano mayor. El problema es que a veces no lo usamos porque no tenemos conciencia. Vemos a Jesús sentado en un trono allá grandísimo y nosotros nos vemos como gusanitos, como insectos. Pero hermano, Él no está ahí para juzgarnos, no está ahí para condenarnos. Él es nuestra ayuda y nuestro socorro en el momento de la tribulación. Cada vez de que el enemigo viene contra usted, usted puede ir donde el hermano mayor con toda confianza. Y quiere que le diga una cosa, cuando usted tiene un hermano mayor, el hermano mayor no investiga mucho. ¿Cuál es el problema? Nada más lo ve a usted con un ojo morado, que le falta un diente y él de una vez es como un toro ver un trapo rojo. ¿Quién le hizo eso? Eso es exactamente lo que el Señor hace. Seguimos leyendo porque esto es muy bonito. Verso 30. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Sabe por qué usted está aquí esta mañana? Ah, es que un amigo me invitó, es que yo soy muy vivo y yo sé que esta es la verdad. No, hermano. Usted está aquí porque Dios lo llamó.
A algunos los llamó a través de un amigo, a otros los llamó a través de un anuncio en la radio, a otros los llamó leyendo un versículo bíblico, a otros los ha llamado a través de un sueño. Yo conozco gente que se ha convertido así. Otros por un accidente, otros por una enfermedad, otros por una quiebra. Uno no sabe. Dios usa las formas más increíbles, pero hay un principio en esto. A todos los que Dios predestina para ser hechos conforme a la imagen de Jesús, Él los llama. Y usted está aquí respondiendo al llamado de Dios. Eso es lo que uno tiene que tener presente, hermano. Dios me llamó para estar aquí. Dios me llamó para adorarle, Dios me llamó para servirle, Dios me llamó para crecer. A los que predestinó, a esos también llamó. Y por favor póngame atención porque ya ahorita aterrizo. Y a los que llamó, ¿qué? A esos también justificó. ¿Qué significa justificar? Esto es una palabra muy importante, hay que entenderla. Número uno, Dios lo predestinó a usted para que usted fuera hecho hijo suyo y hermano menor de Jesús. Número dos, una vez que Dios lo predestina, Dios lo llama. Ahora, algunos oyen la llamada a la primera, ¿no es cierto? Otros, como que somos más duros de corazón y el Señor tuvo que tratar con nosotros de muchas maneras distintas. Yo recuerdo cuando yo andaba sin Dios y sin esperanza, llegué un día y entré a una panadería que tenía mi suegro y estaba un señor, un pastor que hubo aquí en esta ciudad, de una iglesia un poco rara, con una doctrina media torcidona, pero el hombre era un hombre de Dios. Él tenía mala la cabeza, pero el corazón, tenía un corazón increíble, muy bueno. Y yo entro y el tipo tiene a un cliente, hermano, el cliente con el bollo pan debajo del sobaco, que ya hasta que estaba mojado el pan, con la boca abierta, y el pastor dándole palabra y palabra y palabra y testificándole, hermano. Yo no creía en Dios, ni creía en la Biblia, ni creía en nada. Pero a mí siempre me gustó la gente que sabía hablar y que conocía el tema del que estaba hablando. Y el tipo sabía como loco y se expresaba muy lindo. Entonces yo iba a tomarme un refresco y me quedo por ahí orejeando, orejeando. Yo pesaba 117 libras, hermano. Tenía el pelo por aquí pálido como un muerto. Y de noche. Y estoy oyendo. Y el viejo del bollo pan, que va, hermano, tenía un corazón como una piedra y no se convirtió y se fue con el pan. Pero el que quedé baleado fui yo. Entonces me arrimo de sapo, nadie está hablando conmigo, pero me arrimo de sapo y le digo al pastor oiga, qué bonito eso que usted le estaba explicando al Señor. ¿Y para qué se lo dije? No había terminado y se vuelve el tipo y me agarra a mí, hermano, y me monta en la carretilla y empieza bla, bla, bla. Y bueno, parecía que alguien le había contado la vida mía con pelos y señales. ¿A usted le ha pasado eso a veces, que hay un sermón y hay mucha unción y uno dice, seguro fue que mi esposa le contó algo al pastor o alguien le pasó el chisme, y es el Espíritu Santo que está cogiendo la palabra y se la aplica a uno, pero uno cree en su carne que fue que alguien le contó al otro? Y yo digo, a este tipo alguien le contó la vida mía, pero de pe a pa, y el hombre me agarra, hermano, y versículos del Antiguo Testamento, del Nuevo, Apocalipsis, los libros apócrifos, me anduvo por todo. Yo nunca había leído la Biblia, pues el tipo se la sabía de memoria. Y no solo se la sabía, tenía unción, hermano. Yo sentí que el corazón se me desbarataba. Y finalmente ya el hombre vio que yo estaba ya a punto de soltar el trapo a llorar. Y me dice, ¿y usted le gustaría aceptar al Señor Jesucristo y que cambie esa vida cochinada vida que usted tiene? Le digo, sí. Me dice, que se voy a orar por usted. Hasta ahí, hermano. Yo estaba tocado, pero el orgullo mío, hermano, es que yo me encara en el piso de una panadería a las 11 de la noche o a las 10 de la noche, para que un tipo que yo no conocía. Y le digo, no, si quiere ore parado. Y él era, si yo era cabezón, el otro era parecido. Y dice, no, de pie no oro, si se hinca oro, si no, no. Y le digo, no, si quiere orar por mí, ora así. No, tiene que hincarse. Y digo, carajo, me fui solo. Pero hermano, Dios me estaba llamando de muchas maneras. Yo no sabía, por la ignorancia de ese hermano, o por lo porfiado que éramos los dos, no me convertí. Y gracias a Dios que no acepté al Señor en ese momento, porque al rato hubiera terminado con una doctrina torcida para el resto de la vida. Y con lo terco que yo soy, después, aunque hubiera visto que estaba todo equivocado, nadie me sacaba de ahí. A unos nos llamó y a la primera respondieron. A otros el Señor nos llamó quién sabe cuántas veces y nos hicimos los locos por ahí. Pero hay un principio en esto: si Él te predestinó, no te vas a poder escapar. A los que Él predestina, llama. Y a los que llama, ¿qué hace? Lo justifica. ¿Qué significa justificar? Justificar significa esto, póngame atención porque esto es muy importante. Cuando el Espíritu Santo usa una palabra en la Biblia, el Espíritu Santo sabe hablar mejor que nosotros. Las palabras están escogidas con todo cuidado. Aquí no dice que a los que Él llama, Él perdona. Justificar no es perdonar. Justificar es un acto legal a través del cual Dios considera que una persona que acepta a Jesucristo
no ha pecado nunca jamás. El perdón es una cosa, usted puede ser perdonado, pero su archivo queda manchado, ¿sí o no? Pero cuando el Señor lo declara justo a usted, y por favor, ¿me están poniendo atención o ya los enredé? Deje de pensar en otras cosas ahora y concéntrese en esto. Cuando el Señor lo declara justo a usted, hay dos factores. Uno, lo que Dios hace. Dios lo ve como si usted jamás hubiera pecado desde que estaba en el vientre de su madre hasta que lo pusieron en la caja del ataúd. Lo ve impecable, lo ve sin mancha. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es la justificación. La mentalidad nuestra apenas alcanza para entender el perdón. Eso es lo que siempre hablamos, del perdón de Dios. La justificación es algo tan grande que no lo podemos entender. Entonces, pasa muchas veces que los cristianos, después de 10 o de 15 años de haber aceptado a Cristo, todavía estamos orando: Padre, por favor, perdóname. ¿Recuerda? Señor, y yo me acuerdo, Dios mío, uy, qué borrachera más asquerosa, Señor. Si fue un 15 de mayo, Dios mío, y las fiestas, y yo me acuerdo que me monté en los caballitos y me mareé todo y vomité el chiquito que iba delante mío, Señor. Qué terrible, Señor, perdona. ¿Por qué? Porque aunque usted ha sido perdonado, por favor, entiéndame una cosa: cuando Dios lo justifica, Dios borra el archivo que está en la computadora de él. Estoy hablando en términos figurados. Pero el archivo suyo sigue funcionando, hermano. Usted se acuerda de sus pecados, por más perdonado y justificado y santificado que usted esté, o no se acuerda. Tal vez no podemos acordarnos de todos, pero sí nos acordamos de algunas tortas bien difíciles que hicimos. Y si no nos acordamos nosotros, ahí para eso Dios pone las esposas y los esposos, para que se estén acordando el uno al otro. Entonces, con la justificación, Dios borra todo mi récord, Dios borra todo mi archivo, pero yo no lo he borrado. Entonces la gente sigue orando: y Señor, perdóname por aquello que hice el 10 de julio del año 1962. Y Dios oye la oración y le dice al ángel que tiene ahí la pardal ahí: 10 de julio de 1962, Yamil Jiménez. Y le dice: no sé qué está hablando, dice: aquí no se ve nada. Dice: dale otra vez, buscale por Tabach, tal vez está mal. No, tampoco parece. Y tal vez está equivocado y no fue el 10 de julio, fue el 10 de junio, búscate en junio, a ver. No hay nada. Y entonces Dios dice: pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Y entonces entran al archivo suyo, le dan toda la información, número de cédula y todo, y lo que aparece en la pantalla es una manchota roja, nada más, que dice: lavado con la sangre de Jesús, hermano. Y ya no hay absolutamente nada, ni para atrás ni para adelante. Eso es la justificación. Dios nos ve a través de la sangre del Cordero. Eso significa ser justo. Ahora, por favor, entiéndame, así es como Dios lo ve a usted, no es como usted se ve a usted mismo. ¿Por qué? Porque usted y yo todavía tenemos los archivos viejos aquí. Por eso es que nos cuesta tanto cambiar. Me quedan unos minutos. Vamos a Romanos 8, entonces, sigamos ahí, por favor. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces el propósito de Dios es darte gloria. Te justifica para darte gloria. Note que hay un orden importante que tenemos que entender. Primero, Dios nos predestinó. ¿Cuándo nos predestinó Dios para ser hechos conforme a la imagen de Jesús? Eso no depende de nada que usted haya hecho. Eso es desde el principio del mundo. Luego Dios nos llama. Y después de que Dios nos llama, ¿qué hace? Nos justifica. Y después de que Dios nos justifica, ¿qué hace? Nos da gloria. Hermano, como cristianos no podemos tener gloria en nuestra vida si primero no entendemos que hemos sido justificados. El diablo todavía sigue jugando juegos con la mente de muchas personas, trayendo culpas, trayendo recuerdos. Dios mío, y cuando yo era inconverso y anduve por ahí, hice esto, hermano, y cuando era inconversa hice aquello, y me acosté con un señor que era casado, y ahora ¿qué hago? Nada. ¿Qué va a poder hacer? Puede haber sido casado, puede haber sido lo que fuera, ya usted no puede hacer nada. Usted no puede echar para atrás el cassette, no puede echar para atrás el reloj, usted no puede volver al pasado, ni Dios le está pidiendo que lo haga. Usted no puede arreglar el pasado. Dios lo que hizo fue eliminar su pasado. Si usted se ve desde el punto de vista de Dios, usted no tiene pasado, usted lo único que tiene es un futuro maravilloso, hermano, un futuro de bendición, un futuro de gloria. Pero el diablo nunca nos molesta por nuestro futuro, el diablo nos molesta es con nuestro pasado. Ahí es donde nos trata de agarrar, y por eso nunca alcanzamos lo que Dios quiere que seamos.
Voy a dejar a Romanos aquí y voy a llevarlos un momentito, si usted me permite, al libro de Efesios, para entender este principio que estamos enseñando. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice el apóstol: posiblemente Pablo estaba encadenado cuando escribió esta carta y estaba frente a él un legionario romano con toda su armadura, con todo su uniforme. Dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oiga esto: ¿cómo podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo? Dice: si nos vestimos con toda la armadura de Dios. Ahora explica: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Póngame atención, porque aquí Pablo describe las diferentes partes de la armadura de un legionario romano. Dice, empieza describiendo la armadura, posiblemente tiene el soldado ahí al frente. Verso 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los romanos tenían un cinturón, que ese cinturón era muy importante, de ahí colgaban la daga, el puñal, la espada, sus herramientas. Entonces, ceñidos vuestro lomo, vuestra cintura con la verdad. Si usted no tiene la verdad, de nada le sirven las otras armas, de nada le vale orar, de nada le vale leer la Biblia, de nada le vale nada si no tiene la verdad. Entonces la verdad es la que amarra todo. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué parte del cuerpo es la que protege la coraza? El nombre lo dice, es el corazón. La coraza también se llama peto, porque es la que protege el pecho. Entonces, los pies, dice, deben de estar calzados con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? Del maligno. Pero lea el versículo siguiente, por favor. ¿Qué dice el versículo siguiente? Dice: tomad ¿qué? ¿Qué es un yelmo? El yelmo es el casco. ¿Qué es lo que hay que usar como yelmo, dice la Biblia? Ponga atención, el casco es lo que protege la cabeza. ¿Qué es lo que usted tiene que usar para proteger su cabeza? ¿Cuál es ese yelmo? La salvación. Si usted no está seguro de su salvación, si no está seguro de que usted ha sido declarado justo, todos los dardos del enemigo y todos los hachazos del enemigo le van a ir directo a la cabeza, hermano. Ahí es donde su enemigo lo trabaja a usted, en la mente. El diablo no puede tocarlo a usted. Lo que el diablo hace es poner pensamientos, atacar su mente. Yo no soy hijo de Dios, yo no soy suficientemente santo, yo oro y Dios no me escucha, a mí nadie me quiere en la iglesia, a mí no me toma en cuenta, me estoy poniendo muy vieja, estoy muy gorda, se me estoy cayendo el pelo, ya no funciono sexualmente como antes, seguro ahora mi mujer me va a dejar, mis hijos no me quieren. ¿Nunca he tenido ideas como esas? A mí nadie me ama, a mí nadie le importa lo que a mí me pase. He orado varias veces y Dios no me escucha. Al rato yo no sé si soy salvo, tal vez todo esto es una cuestión puramente emocional. Y la gente abre su mente a los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que va a trabajar es tu mente, es lo único que él tiene para trabajar. Ahora, si tú tienes una mente de pecado, entonces el diablo tiene donde aterrizar con sus dardos. Si tienes esa mente que todo el tiempo se está acordando: ay Dios mío, y si me muero y me condeno, porque yo recuerdo que no oré por los alimentos ayer, seguro es capaz de que ahora me caen mal y me da indigestión porque se me olvidó, ay Señor, perdóname. Hay gente que vive así. Hay gente que tiene una mente de pecado y hay gente que tiene una mente de justicia. Lo que necesitamos es cambiar la mente de pecado que nos dejó la religión por la mente de justicia que el evangelio quiere traernos. Amén. Cuando usted tiene una mente de justicia, cuando usted sabe que no solo ha sido perdonado por el Padre, sino que su registro está en blanco, cuando usted sabe que su problema no es con Dios, que usted no tiene ningún problema con Dios, que su problema está en su mente, entonces el enemigo, los dardos que él lance
van a pegar contra ese casco, contra ese yelmo. ¿Cuál es ese yelmo? Es la salvación. Por eso dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso no es el día que uno alza la mano y acepta a Cristo, es todos los días, hermano, que hay que confesarlo. Es cuando usted se levanta y se estira y dice: Padre, gracias por este día, gracias por el café, gracias por el pinto, gracias por los huevos, Padre, pero sobre todo, gracias por esta salvación tan grande, Señor. Hoy voy a disfrutar tu salvación, hoy voy a caminar en tu justicia, hoy voy a andar bendecido. Este es el plan de Dios, desarrollar una mentalidad de hijo, no una mentalidad miserable de pecador. Ahora, cuando usted tiene una mentalidad de hijo, usted va a prosperar, usted va a orar por sanidad, va a orar con fe, va a orar con confianza, porque está orando a Dios no como un tirano que está allá arriba, sino como un padre que lo amó tanto a usted que dio a su hijo unigénito, para que el hijo unigénito dejara de ser unigénito y se convirtiera en el primogénito de muchos hermanos, y usted, por la misericordia de Dios, es parte de esa familia. ¿No le parece maravilloso? Termino diciendo hemos visto a lo largo de Romanos 8 que Pablo descubrió dos leyes, ¿recuerda? La ley del pecado y de la muerte, y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del pecado y la muerte produce una conciencia de pecado y de muerte. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús produce una conciencia de vida y de justicia. De hoy en 8, si el Señor nos lo permite, entonces vamos a tratar de enseñar o de aclarar cómo es que podemos pasar de tener la conciencia de pecado que nos dejó la religión a tener la conciencia de justicia que Dios quiere regalarnos a cada uno.